Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el profeta Habacuc. El profeta Habacuc. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 16 al 19. Declara la palabra del Señor. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como las de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Vamos a tener un momento de oración. Padre, tú nos has bendecido ricamente como iglesia. A través de todos estos años, tú te has manifestado con poder y gracia en medio nuestro. Nos has bendecido ricamente, has guardado tu iglesia y la has usado para hacer bien. Te alabamos y te damos gracias por estas cosas. En vísperas de este ministerio, allí en Europa, te suplicamos la bendición tuya, la manifestación del Espíritu que ilumine y que Él obre según tus propósitos eternos en Cristo. Te suplicamos que tú des valentía a tu siervo, discernimiento, sabiduría, y que este tiempo pueda ser usado de una manera provechosa. Te suplicamos por aquel y aquellos que estarán aquí ministrando tu palabra, que tú los uses poderosamente. Y a hoy te suplicamos que tú capacites a tu siervo en su debilidad a proclamar el mensaje y aplicarlo según tu voluntad. Y que esto sea para bien de tu pueblo y la salvación de las almas. Sentimos nuestra necesidad de ti, oh Padre. Ven pues y por tu Espíritu unge a tu siervo y úsalo para el bien de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. A pesar de ser un libro breve, Habacuc trata asuntos muy profundos. En el capítulo 1, el profeta Habacuc revela su inquietud sobre el pecado de Israel. Su alma está inquieta por la aparente inactividad de Dios ante la corrupción de Judá. El pecado se practicaba abierta y constantemente. La maldad había continuado por mucho tiempo y era más obvia a medida que pasaban los días. Ante tal situación, Habacuc ora a Dios y le pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué permites
que vea crueldad, injusticia, crímenes, violencia y destrucción? ¿No ves que no respetan tu ley y el derecho no sale vencedor? Los malvados hacen daño al inocente, la idolatría e inmoralidad florecen. ¿Por qué no castigas ya de un modo definitivo a los malvados? ¿Cómo puedes soportar los pecados de ellos? Si a mí se me hace intolerables, el profeta se siente perplejo ante lo que él ve y ante lo que parece es el silencio de Dios en medio de estas cosas. Como otro dijo, los caminos de Dios no solo se presentaban misteriosos e inescrutables, sino extraños y sorprendentes. La justicia y la crueldad dominaban la vida pública y privada de Judá. Tal situación preocupaba al profeta, lo indignaba y esperaba que Dios interviniera para ponerle fin. Dios no respondió inmediatamente la oración del profeta, pero cuando lo hizo, su respuesta creó mayor confusión o perplejidad. Dios le dijo al profeta que él castigaría la maldad de Judá, pero esto no fue lo que dejó al profeta perplejo. Lo que sorprendió y confundió aún más a Habacuc fue el agente que Dios usaría para castigar a Judá. Él usaría nada menos que a los caldeos, los agentes del castigo que merecen los moradores de Judá. Eran peores que ellos. Lejos de apaciguar los ánimos de Habacuc, la respuesta divina dejó al profeta perplejo. La perplejidad de Habacuc, como indicó José Grau, es la perplejidad de la fe. La perplejidad de Habacuc es la perplejidad de la fe. Añade el distinguido escritor español que hoy se encuentra en la presencia del Señor. Habacuc no dirige sus preguntas contra Dios, lo que hace es exponer sus inquietudes ante Dios. La diferencia es muy importante. Establece la frontera entre la incredulidad y la verdadera fe. Revela nuestra auténtica situación ante Dios, como muestran las actitudes comparadas de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y María, madre de Jesús. Zacarías no creyó en las palabras del ángel. Su duda iba dirigida contra Dios y más contra la palabra de Dios. María, por contrario, pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. De ahí que Zacarías fuera castigado, Lucas capítulo 1, versículo 20, y María alabada, capítulo 1, versículo 45. ¿Cómo es posible que Dios el Santo, que tiene ojos demasiado puros para ver el mal, escoja a los caldeos bárbaros impíos 100 veces peores que los peores judíos para ejercer su castigo sobre estos? ¿Por qué ha de castigar al malo uno más malo que él? Y Habacuc está tratando de encajar esto con lo que él conoce de Dios. Las inquietudes, perplejidades o dudas de Habacuc no son señales de incredulidad, más bien representan aquellas interrogantes que surgen cuando uno no entiende los caminos de Dios. Las preguntas de Habacuc más bien tienen que ver con la teodicea o la justificación de Dios. La teodicea busca justificar los caminos de Dios, demostrando que Él es santo, justo y digno de alabanza, a pesar de que las apariencias sean contrarias. La teodicea pregunta:
¿Cómo podemos creer, dice Packer, cómo podemos creer que Dios es tan bueno como soberano frente al mal que existe en el mundo? Gente mala, hechos malos que desafían a Dios y perjudican a las personas. ¿Cómo podemos resolver en nuestras mentes aquellas cosas misteriosas que no entendemos sobre los caminos de Dios? El camino más seguro en estos asuntos misteriosos que dejan perpleja la inteligencia como la realidad del mal es que Dios no necesita ninguna justificación. ¿Quién se atreve a pedirle cuentas a Dios? Él no tiene que dar explicación a nadie, ni necesita que el hombre trate de justificar sus caminos o procedimientos. Esto es lo que enseñan pasajes como Daniel capítulo 4. Dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 4, versículo 35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a la voluntad del hombre. Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? O como Pablo en Romanos 9, versículo 20, declara. Él dice de la siguiente manera, versículo 19, mas dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Dios no tiene que dar explicaciones y Dios no está buscando que la gente justifique sus caminos. Cuando nosotros no entendemos cómo una cosa encaja con la otra, nosotros tenemos que aprender que hay cosas que nosotros nunca llegaremos a entender porque los caminos de Dios son inescrutables. Nosotros sí entendemos que Dios siempre ha de actuar según su justicia y su santidad y todo lo que Él es. Pero hay muchas cosas que no conocemos o entendemos, mejor dicho, de los caminos de Dios. Aunque ambas naciones serían juzgadas por su maldad, Dios no explica por qué Él usaría una nación más culpable o más mala que Judá para castigar a los moradores de Judá. Esto no significa que Dios sería indiferente a la maldad de los caldeos. Él también juzgaría la nación de Babilonia. Dios le dijo al profeta que Él iba a castigar aquel que fuera orgulloso y arrogante. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Ningún hombre pecador impenitente escaparía del juicio de Dios. Pero Él no justificó sus acciones ni procedimientos delante de Habacuc. La responsabilidad del profeta no consistía en tratar de justificar a Dios y comprender sus caminos inescrutables, sino vivir por la fe. Habacuc capítulo 2 versículo 4, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, tu deber es vivir por la fe. Confía en mí aunque no entiendas mi manera de proceder. Aunque no puedas entender mis acciones, aunque no puedas entender mis planes.
Querido hermano, la vida cristiana es una vida de fe y sin fe es imposible agradar a Dios. La vida cristiana es una vida de fe desde el principio hasta el fin. Es decir, que la fe no solamente es útil para que por medio de la fe recibamos a Cristo y la salvación, sino que la vida del creyente es por la fe. Pablo dice, no andamos por la vista, andamos ¿cómo? No andamos por lo que vemos, sino por la fe. Por la fe, Dios nos llama a confiar en Él en todo tiempo, en el tiempo que podamos entender por medio de la aplicación de su palabra las cosas que pasan o nos pasan, y cuando Dios no nos revela su manera de proceder. ¿Por qué a uno exalta y a otro no? Aunque aquel no es más justo que este, y realmente este es más fiel que aquel. Nosotros no podemos explicarlo, pero Dios sabe por qué lo hace. Y todo esto glorificará su nombre y será de una manera consecuente a lo que Él es en su ser, sus atributos y su propósito eterno. Mas tú, Habacuc, era un gran pensador este hombre, le gustaba profundizar, analizar las cosas. Y cuando Dios le da esa capacidad, un hombre es bueno, pero eso tiene su límite. Habacuc, mas el justo, por la fe, vivirá. Dios nos llama a confiar en Él, aunque no entendamos las cosas que pasan en nuestras vidas. Cuando uno llega a los 60 años de edad y mira hacia atrás, la verdad que, en el caso mío, hay muchas cosas que no puedo explicar. Pero Dios no tiene que darme ninguna explicación. Dios es Rey y soberano. Punto. Y qué tranquilidad viene al alma. Qué gozo y qué paz. Tú, Pastor Piñero, ¿qué debes hacer? Mas el justo, por la fe, vivirá. Vive por la fe. Cristiano, vive por la fe. Ahora bien, después de Dios responder a la oración de Habacuc y tratar con las perplejidades y dudas del profeta, en el capítulo 3 surge otro problema, y es el problema del temor. Dios reveló lo que iba a suceder. Le dijo a Habacuc que tenía que vivir por la fe en los tiempos turbulentos y difíciles que vendrían. Queridos hermanos, los caldeos no eran gente fácil. Cuando venían, arrasaban. Fíjese cómo le sacaron los ojos a un rey. Y antes de sacárselo, colocaron a todos sus hijos y los mataron delante de él. Todas estas cosas infundieron temor en el corazón del profeta. Consideremos la victoria sobre el temor. La victoria sobre el temor. Habacuc reconoció su temor. Él le confesó al Señor su temor. Él dice en el capítulo 3, versículo 16, oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, tiemblo donde estoy.
Aunque David era un hombre de fe y era un hombre valiente, aún así sintió temor ante sus enemigos. Habacuc sintió temor mientras contemplaba la invasión de los caldeos. Pero debemos observar que él superó su temor por medio de la fe. Él siguió lo que el Señor le dijo, mas el justo por la fe vivirá. La fe le llevó a regocijarse en el Dios de su salvación. En el peor de los tiempos, él confiaría en Dios y se regocijaría en él, porque Dios no le dejaría ni lo abandonaría en los tiempos más difíciles y peligrosos de su vida. Él se volvió a Dios y el Señor lo fortaleció. En el peor de los tiempos es posible regocijarnos en Dios y alegrarnos en la victoria que Él nos concederá. Oigan bien lo que dice el profeta: oí, se estremecieron mis entrañas al oír de la destrucción y de lo que Dios haría y cómo trataría a Judá y el pecado de Judá por medio de estos hombres crueles y malos. Oí, se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy, pero no se queda ahí. Tranquilo espero el día de la angustia. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Dónde está el secreto? Pues él dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto de olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios, en esas circunstancias o donde yo me encuentro en este momento contemplando lo que vendría, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de ciervas y por las alturas me hace caminar. Él se volvió a Dios. El mundo reacciona al temor de una manera diferente. Una de las reacciones, como alguien dijo, es la resignación. La persona dice: si esto es lo que me va a pasar, tengo que resignarme. No hay otra opción. Todos sufren, todos mueren. Ya que no puedo evitarlo, ni eludirlo, tengo que aceptarlo. Aunque esta reacción se considere como algo más sensato que la desesperación, no es la manera bíblica de afrontar o de enfrentar y superar el temor. Otra reacción incorrecta del mundo ante el temor es la huida. No quiere afrontar la realidad y huye. La persona dice: yo no quiero pensar ni hablar de ese asunto. No quiero pensar en lo que sucederá, eso me deprime. No quiero hablar de ese tema. Una persona como esta llena su vida con distracciones y entretenimientos para no tener que afrontar la realidad. La realidad o el futuro le infunden temor. Aunque tratemos de huir de nuestros problemas como muchos hacen, estos permanecen de modo subconsciente en nosotros e inevitablemente aparecen e interfieren en las actividades que usamos para escapar de estas cosas que nos infunden temor. Otra reacción es simular valentía sin tenerla. Controle sus nervios, enfrente la vida y sus problemas con la cabeza en alto. ¿Han oído a las personas decir tal cosa? A otras que están: mire usted, levante su cabeza en alto.
No permita que el futuro le desanime. No permita que nada lo desaliente. Esto sería un buen consejo si la persona pudiera hacerlo, pero no es algo práctico para aquella persona que ya se encuentra en un estado de nervios que no puede controlar el temblor de sus rodillas ni de sus labios. Cuando la persona está sumamente atemorizada y sufre un ataque de nervios debido a sus temores, las palabras de ánimo valen poco. Otra manera de reaccionar incorrectamente ante el temor es el engaño. La persona cree convenientemente la mentira para librarse del temor. La forma en que el cristiano enfrenta o supera el temor, ¿cómo es? Como Habacuc lo hizo, es regocijándose en su Dios. Pero pastor, ¿no acaba usted de insinuar que a menudo es imposible superar el temor si tan solo nos animamos a ser valientes? Mi amigo, no es lo mismo que regocijarse en el Señor. Superar el temor con el coraje implica que estamos dependiendo de nuestros recursos inadecuados. Cuando nos regocijamos en el Señor, ponemos nuestra confianza en aquel que obra poderosa y eficazmente a nuestro favor y aquel que por su poder y verdad fortalece nuestros corazones. ¿Para qué? Para que superemos el temor. Esta fue la experiencia de Habacuc. Él fue más allá de sus temores y fuerzas humanas para depender del Señor que salva y fortalece a sus hijos. Aunque me falten las cosas más básicas, porque él sabía que el ejército de los caldeos destruiría los olivos, las plantas, los árboles, arrasaría. Lo que encontrara lo usaría para abastecer al mismo ejército. Habría hambre. Pues él dice, aunque me falte lo más básico para la vida, para mi supervivencia, Habacuc dice, con todo y esto, me alegraré en el Señor, me regocijaré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. Jehová es el Dios del pacto, y Él hace mis pies como los de la sierva. Grau comenta, en vez de entregarse a la desesperación, el profeta reafirma su fe en Dios. Nada ni nadie debería nunca arrebatarnos este gozo que podemos tener en medio de cualquier circunstancia. Nuestra comunión con Dios tiene que ser tan fuerte y real que debe estar por encima de los vaivenes y las contingencias de esta vida efímera y temporal. Jehová hace mis pies como de siervas, versículo 19. La sierva es un animal ligero, ágil, que sabe escapar rápidamente ante la presencia del peligro. La imagen quiere transmitirnos la suprema confianza del que sabe que es guiado con mano fuerte y segura a través de todas las dificultades de la existencia. El Señor que dirige nuestra vida en medio de las pruebas es fiel y nos abrirá siempre una salida, pues nunca permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, y cuando éstas falten, Él mismo vendrá a renovarlas. Pues Jehová, Yahvé, el Señor de los cielos y la tierra, el Creador, el Salvador nuestro, se ha convertido en nuestra fortaleza. Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, observemos
que Habacuc no solo enfrentó su temor dependiendo del poder del Señor, sino que también dirigió sus pensamientos al conocimiento que él poseía de Dios, al conocimiento que él tenía de Dios. Deliberadamente se recuerda a sí mismo de lo que conoce. Él recordó que adoraba al Dios Todopoderoso, el Dios del pacto. Jehová es su nombre, aquel que no cambia en su propósito, sus atributos, el que no cambia en su ser, el que no cambia su voluntad, lo que Él ha determinado que acontecerá. Ese era el Dios de Habacuc, el Dios de la redención, el Dios que se ha comprometido a salvar a su pueblo. Consideremos brevemente lo que conocía Habacuc de Dios. El capítulo 3, versículos 3 al 5, habla de esto. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga, sigue sus pasos. Se detuvo, hizo temblar la tierra, miró, hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Te indignaste, Señor, contra los ríos. Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo, la vara de castigo fueron juradas, con río hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, dio al abismo su voz, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus saetas se fueron, a resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo, traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispensarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Sí, la fe de este hombre no una fe ciega, no en una fe simplemente algo que uno siente. No, la fe de este hombre estaba basado en el conocimiento que él tenía de Dios. Y él adrede recuerda estas cosas y pasa lista. Este Dios el que va a permitir esta destrucción es el mismo Dios que estuvo con nosotros en Egipto, es el mismo Dios que separó las aguas del Mar Rojo, que dividió las aguas del Jordán, que trajo esta nación a la tierra prometida, que hizo maravillas y prodigios y con mano fuerte nos sacó de la esclavitud. Ese es mi Dios. En ese Dios, aún ante esta invasión que ha de ocurrir, en ese Dios me gloriaré, me regocijaré, dependeré de Él, no importa los peores tiempos. Capítulo 3, versículo 3. Aunque el género de estos versículos que leí es poético, su significado es obvio. Se trata de la liberación del pueblo de Israel por medio de la manifestación del poder redentor de Dios. Y como Él los protegió y como Él suplió para sus necesidades a una gran muchedumbre. ¿Y dónde? Nada menos que en el desierto. Y así estuvo con ellos hasta que llegaron a la tierra prometida.
Dios viene de Temán, el santo del monte de Parán, es decir, el Dios que se reveló en Sinaí a Moisés, salió de allí para librar a su pueblo de esclavitud en Egipto, versículo 4. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano. Probablemente esto se refiere a la gloria de Dios que se manifestó en la columna de fuego y de nube. Esta columna se colocó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel y no permitió que se acercara el uno al otro. Éxodo 14, versículo 19 al 20. Esta columna de fuego y de nube estuvo con ellos cuando cruzaron el Mar Rojo y pasaron, hermanos, por tierra seca. Esto no fue cualquier cosa. No simplemente se separaron las aguas, sino que éstas es decir, la tierra se secó. Pero rápidamente. Esta columna de fuego y de nube estuvo con ellos cuando cruzaron el Mar Rojo y en el desierto. El versículo 5 habla sobre las plagas en Egipto que Dios usó para librar a su pueblo de aquella nación. El versículo 8 hace referencia al momento cuando Dios separó las aguas del Mar Rojo y del río del Jordán. El versículo 13 habla de lo que Dios hizo a favor de Josué, del pueblo también, para que pudieran vencer a sus enemigos. El sol se detuvo hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Josué 10, versículo 12 al 14. Esta fue una intervención sobrenatural. Dios obró a favor de su pueblo. Estas cosas que Dios hizo para salvar a su pueblo revelan que la religión del Antiguo y Nuevo Testamento no es una religión solamente basada en conceptos, sino que es esencialmente una religión basada en hechos. Sí, los hechos y las obras de Dios. Queridos hijos nuestros, nosotros no hablamos de algo por hablar, no hablamos de la religión y lo que tenemos en mente es una leyenda o algo que alguien se imaginó. No, lo que le decimos a ustedes es acerca de cosas reales que acontecieron, como Dios, aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que escogió una nación después que el hombre cayó en su pecado para salvar al hombre, como ese Dios hizo de Abraham un ser real, una gran nación. Y por medio de esa nación, Él obró sus propósitos y preparó todas las cosas para la llegada de su Hijo, aquel que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Hijos nuestros, esto es hechos. Hijos nuestros, estas son las obras de nuestro Dios. Cosas reales. Nosotros no estamos llamándolos a creer en cuentos, sino a confiar en el verdadero Dios. El Dios que creó el mundo, que ha estado activo en el mundo para el logro de su propósito salvador en Cristo. Sí, la religión del Antiguo y Nuevo Testamento está basada esencialmente en las obras de Dios, lo que Él hizo para glorificar y revelar su glorioso nombre y salvar a su pueblo. La fe bíblica no es una colección de cuentos inspiradores. No es ficción, se trata de lo que realmente Dios hizo. Él realmente extendió el brazo poderoso de su poder y libró a su pueblo
de Faraón y de los egipcios. Envió plagas a Egipto, separó las aguas del mar Rojo y del río Jordán. Detuvo el sol y la luna y envió realmente a su Hijo unigénito Jesucristo a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Esto el Señor lo logró mediante su obediencia perfecta, su muerte, resurrección, ascensión y exaltación. Allí el Señor Jesucristo en el cielo se encuentra, mostrando a su Padre sus heridas y su muerte. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo. Habrán en ti, serán benditas todas las naciones. Ante el temor, Habacuc recordó las obras poderosas y la fidelidad de Dios. Boyce dijo correctamente, las obras poderosas de Dios en la historia demuestran ampliamente que Él puede salvar a aquellos que acuden a Él por la fe. Habacuc superó su temor dependiendo en el Señor y recordando lo que él conocía de Dios. Y en este último punto, Boyce, cuyo material me ha servido para tratar este tema, subraya una verdad muy importante. Es importante destacar el conocimiento, ya que hay situaciones en la vida que solo el conocimiento nos va a ayudar. Yo voy a cambiar un poquito más eso y lo voy a ampliar un poquito más. La emoción, dice Boyce, la emoción no nos salvará, la razón no nos salvará. Lo único que puede salvarnos es el conocimiento de lo que sabemos, que es verdad. Y yo añado, acompañado por la fe y la oración. Boyce ilustra este punto. Imagínense una situación en la que un joven cristiano se enamora de una joven que no es cristiana. Él se pregunta si debía casarse con ella. Toma la flor y empieza a sacarle pétalos. ¿Me caso o no me caso? Vamos a ver hasta dónde llega, con las muchas ansias de que llegue a me caso. No. Ningún joven tiene que hacer esa pregunta. La Biblia es clara. La palabra de Dios es muy clara al respecto. No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, según a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. La historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios desde antaño nos muestra las cosas que pasaron en el pueblo, que contribuyeron a su misma destrucción. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz del Señor. Que no se casaran con personas que no pertenecían al pueblo de Dios. El matrimonio cristiano es un matrimonio entre dos cristianos. A pesar de esto, el joven cristiano, dice Boyce, todavía lucha con este asunto. Sigue considerando la posibilidad. Le es difícil tomar una decisión final de dar fin a esta relación. ¿Qué salvará a este joven de esta situación? ¿Las emociones no le salvarán? Ese muchacho le mira los ojos a esa muchacha y ve esos ojitos azules. O el color de los ojos de mi esposa. ¡Wow! Mire, empieza tilín, tilán, le da de todo allá. Y una vez nos controlan las emociones, perdemos la objetividad. ¿Qué salvará a este joven de esta situación? Pues, dice Boyce, las emociones no le salvarán. Fue su emoción que lo involucró en esta dificultad. Vi una muchacha muy bonita, muy graciosa, muy buena esto, muy buena lo otro.
Imagínate yo que me quiero casar. Uy, sí, mi pastor, pero mire, sí que se porta mejor que las mismas muchachas en la iglesia. Y pastor, si usted viera cómo esa muchacha viste, es un ejemplo. Ah, pero este joven ve a la chica. Ay, pastor, usted no sabe lo virtuosa que es esa mujer. Mire, pastor, usted no sabe. Las emociones no le salvarán. La razón no lo salvará. Cada vez que piensa en la razón por la que no debería casarse con ella, aparecen 10 razones por las que él debería casarse. La mente humana es bastante sutil, tiene una maravillosa capacidad de seleccionar aquellas cosas que queremos oír. ¿Qué librará a este joven de esta situación? Solo una cosa, el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios desea, si va acompañada de oración y de confianza en Dios. Si él va a obtener la victoria sobre este asunto, él debe conocer lo que Dios enseña sobre esa relación y orar y decir y ser franco, abierto y sincero: Señor, yo no quiero hacer tu voluntad en esto. Y tengo 10 razones por que debería hacerlo, pero no puedo escapar lo que tú dices en tu palabra. Yo sé lo que me dices, debo casarme. No debo casarme con una incrédula. Y solamente por esta razón yo no me casaré con ella. Punto, se acabó. Olvídate del asunto Olvídate del asunto de que si 10, 20 razones. Dios habló. Dios habló. Está claro. Tú, mujer, y tu hombre no tienen derecho a dar tus afectos y tu corazón a ninguna persona que no sea cristiana, porque ese corazón y esos afectos le pertenecen a Cristo, han sido comprados con la sangre del Señor. Pero pastor, no, ya perdiste. No hay peros, es lo que Dios dice. Porque si tú sigues justificando, llegará el punto que estarás tan convencido que no habrá pastor, ministro, ángel, que llegue desde el cielo y te convenza: no lo hagas. ¿Para después qué? Para después sufrir las consecuencias de lo que es vivir con personas que no temen a Dios ni quieren realmente saber nada de eso. Señor, yo sé lo que tú me dices. No debo casarme con un incrédulo. Y solamente por esto, confiando en ti, dame la gracia. No lo haré. Si esa ha de ser mi mujer o si ese ha de ser mi esposo, esperaré en ti. Y si es la voluntad de Dios, Dios es el Todopoderoso. Él obrará en él, Él obrará en ella. Y maravillas de maravillas. Aquí tenemos una persona que conoce al Señor. Lo mismo con la persecución, que nos permite regocijarnos en medio de la misma. Porque el Señor nos dice que nos regocijemos cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos, cuando nos insultan y dicen toda clase de mal, no teniendo razón. Regocijaos, es decir, bienaventurados sois, dichosos y felices. ¿Cómo podemos ser dichosos y felices ante la persecución? ¿Qué dice Dios? Regocijaos, bienaventurados. Pastor Piñero, entra en el club. Este es el club. Esto es lo que hay en la vida cristiana. Ese es el club. Ese es el cuerpo. Ese es el grupo. No importa lo que pase, aunque no lo entienda, me regocijaré, aleluya, en el Dios de mi salvación.
Hay algunos que pueden hablar de oídas, otros pueden hablar de la experiencia. Qué bueno es nuestro Dios. Ahí, en la dificultad y donde caemos, allí Él está con nosotros. Pues hemos visto la victoria sobre el temor. Podemos superar el temor dependiendo del poder del Señor y por lo que conocemos de su ser, voluntad, promesas, y esto acompañado por la fe y la oración. Este tema es muy pertinente para nosotros como iglesia y como ciudadanos de esta nación. En primer lugar, por la incertidumbre en nuestro entorno nacional. Nuestra nación está dejando de ser lo que era. Usted no se ha puesto al día, ¿no? En un entorno nacional de debilidad política, militar, económica, donde hay gente que ahora mismo no saben qué hacer. A mí me da pena. A mí me da pena. Un individuo llamaba y por medio de la radio decía, no sé qué hacer, me han quitado mi seguro, yo estaba bien, yo contribuía, yo necesito este tratamiento cada 6 semanas que cuesta $6,000. Y él no es el único. Así hay otras personas con enfermedades que tenían y ya no tienen seguro. No estamos criticando a nadie. Estamos diciendo qué es lo que está pasando. El punto aquí es que hay cierta incertidumbre, inestabilidad. Estas cosas tienden a infundir temor en nosotros como ciudadanos de este país, como aquellos que vivimos aquí. Esto crea temor. ¿Qué debemos hacer? Queridos hermanos, tenemos que hacer lo que el profeta hizo. Tenemos que mirar al Señor. Tenemos que depender de Él y regocijarnos en Él. Esté la nevera llena de cosas o solamente hayan 3, no hamburgers, hot dogs. Y no hayan 18 huevos como antes, sino que hay 6 para 5 personas. El profeta dijo, aunque me falte lo más básico, para mí, para mi vida, para el sostén de mi vida aquí, con todo esto, me regocijaré en el Señor. ¿Y qué para nosotros como iglesia ante los retos que tenemos por delante? ¿Qué vamos a hacer ante los ataques del maligno? Cuando empezamos a ver que las personas se cansan porque nosotros no tenemos la musiquita esa. El pastor es muy anticuado, nosotros tenemos que vestir, tú sabes, más a la moda, ¿me entiendes? Nosotros no queremos vernos como mujeres y nuestras niñas como puritanos. ¿Quién le dijo a usted que tienen que lucir como los puritanos? ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos el apoyo y no haya en otras iglesias? Muchas iglesias que piensen como nosotros. Regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Regocijarnos y depender de Él y de lo que conocemos de Él. Y en oración servirle hasta lo último de nuestros días. Eso es lo que nos tocó a nosotros. Pues bien, que venga, que Dios nos dé la gracia para nosotros mantenernos firmes, aunque seamos 20, sí, como antes yo decía, o 35 gatos. Finalmente, la exhortación y las palabras de Dios, Habacuc y el ejemplo de este hombre, nos dice
que nosotros estamos llamados a vivir por la fe y que la fe es algo sumamente indispensable. Dice este hombre de Dios, la fe es la condición divina, el requisito indispensable de la vida. Habacuc lo proclama, también Pablo, y esta verdad fue la base de la obra de la Reforma del siglo XVI. Para vivir en comunión con Dios y gozar de sus bendiciones, el Señor pide, y yo digo, demanda fe. Lo pidió de Israel en el Antiguo Testamento, lo pidió de los que llegaron a conocer el Evangelio en el Nuevo Testamento y lo pide hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para aquellos que no conocen al Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en el Señor Jesucristo. Mi amigo, ¿cómo vas tú a enfrentar y superar el temor? ¿Engañándote a ti mismo? Oh no, yo no creo en eso del infierno. Esos tormentos están muy lejos. Yo soy un joven, tengo 16, 17, 18, 19, 20 años. Eso no es para mí. Yo no tengo que tomar eso en serio. Yo no tengo que tomarlo en serio. La vida está por delante. Tengo muchos años por delante. Oh, goza, bebe, diviértete y come. Esa es la condición tuya, joven, adulto, hoy. Engañándote. Que tú no te vas a encontrar en el infierno, en los tormentos del infierno. Oh, mi amigo, no te engañes. El Señor ha dicho en su palabra, la paga del pecado es la muerte. Y tu pecado, dice la palabra de Dios, te alcanzará. Las consecuencias de tu pecado te alcanzarán, si no hoy, en el infierno. Entonces, mi amigo, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se entra en esa vida? Por medio de la fe. ¿Cree en Cristo? ¿Qué esperas? Es hoy, clama a Dios, hoy, arrodíllate delante de Dios, apártate de tus amigos, déjate del chiste, déjate de la broma, tómalo en serio. Porque tú no controlas tu vida. Y cualquier cosa puede ocurrir. Y llega el momento donde ya para ti no haya esperanza. Hoy si oyes la voz del Señor, la Biblia dice, hoy no endurezcas tu corazón. Este es el tiempo propicio. Hoy es el día para la salvación. Mi amigo, cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Él. Ay, pastor, pero es que yo trato. No sigas tratando. No es un asunto de tratar. No es un asunto de lo que tú puedes hacer. Es de lo que tienes que recibir. Cristo lo hizo todo. Ahora, míralo a Él. Descansa en Él. Cree en Él y serás salvo. Oh, que el Señor nos escuche y que haga una obra de salvación en nuestros días y en este lugar. Queridos hermanos, he aquí cómo debemos superar el temor. Oremos. Oh Padre, te invocamos tu nombre. Que lo que tú eres se manifieste con poder, así como tú hiciste lo imposible y libraste a tu pueblo de Egipto y guardaste a tu pueblo para traer el Mesías, que vino a salvar a su pueblo. Ven y aplica esa salvación lograda a aquellos que están perdidos hoy. Gracias por recordarnos que el justo por su fe vivirá. Perdónanos cuando hemos mirado las circunstancias
y las cosas que vemos y hemos dejado que estas cosas gobiernen nuestro corazón. Y haya venido sobre nosotros ansiedad, temor y depresión, porque no hemos andado por la fe. Perdónanos. Mira tu iglesia, estamos en gran necesidad. ¿Quién es suficiente para hacer tu obra en estos tiempos? Te pedimos que tu gracia y tu poder sean con nosotros y que podamos nosotros en el temor regocijarnos en ti. Tú eres nuestra salvación, lo has sido y lo serás, pues tú terminarás lo que has comenzado en nosotros. Gracias por Cristo, gracias por el Espíritu Santo. Te suplicamos la bendición tuya sobre nuestras vidas en Cristo. Amén. Amén.